Entonces vamos a continuar el día de hoy, hermanos, como hemos estado en las últimas semanas estudiando las así conocidas doctrinas de la gracia, ¿no? Que comenzamos con la depravación humana, la depravación total, que nos enseña la condición perdida del ser humano, con su mente, sus emociones y su voluntad totalmente destruidos, ¿no? Entenebrecido el entendimiento, el corazón de piedra y su voluntad esclavizada al pecado. La única forma de que un hombre en tales condiciones, toda la raza humana, a partir de la entrada del pecado a través de Adán, la única forma de salir de ahí es lo que conocemos como la salvación de gracia, que es la elección incondicional, o conocida también como predestinación. Dios en la eternidad pasada eligió a su pueblo para salvarlo, lo cual Él ha hecho por pura gracia. No pudo habernos dejado como los ángeles, pero Él quiso manifestar las riquezas inescrutables de su gracia, salvando a pecadores, ¿sí? A través de Cristo. Y así fuimos llamados con un llamamiento eficaz a través de la poderosa palabra de Dios, ¿no? Que Él hace según su voluntad en los cielos y en la tierra, y nadie puede detenerlo, ¿no? Entonces, eficazmente fuimos traídos para poner nuestros ojos en Cristo, quien recibió a todos aquellos que el Padre Él eligió para hacer una expiación infinita en su valor, pero limitada en su alcance para su pueblo escogido, ¿no? Y el día de hoy, entonces, aunque hemos visto algunos textos controversiales y la forma de interpretarlos, ¿no? Cuando la Biblia habla, especialmente nos fijamos en eso la vez anterior, que cuando la Biblia habla de la expiación por todo el mundo, se usa esta palabra, o la expiación por todos, se refiere a todos sin distinción, no a todos sin excepción, ¿no? Porque si dibujamos nuestra línea del tiempo, hablando desde la creación, en el Antiguo Testamento Cristo fue prometido y vino, pero aquí Dios trató únicamente con el pueblo de Israel, salvándolo por gracia, salvando a los suyos. El único modo de salvarse es la gracia, no hay otro, no halló gracia. Todos los hijos de Dios encontramos eso, ¿no? La gracia. Pero en el Antiguo Testamento la verdad estuvo depositada, y la salvación específicamente en Israel, y solo excepcionalmente entraban otros, ¿no? de fuera del pueblo de Israel. Ahora, a partir de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, la salvación se abre en el Nuevo Testamento a toda carne, ¿no? El Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne y sobre personas de todas las razas, de todas las naciones. Es decir, la salvación viene para todos, la salvación es de todo el mundo, no solamente israelitas, pero de todos, de personas de toda lengua, raza y nación, ¿no? Personas de todo el mundo. Este era algo excepcional, porque solamente Dios había tratado con Israel. Entonces, la interpretación correcta de estas palabras, lo sabemos, es que la expiación por todos y por el mundo no es que Cristo haya muerto por todos y cada una de las personas de la raza humana, sino que Cristo murió por todo su pueblo escogido, por todo el mundo de sus hijos, ¿no? Personas de toda lengua, raza y nación. Y llegamos entonces al quinto punto. Esta ha sido una introducción un poquito larga, pero necesaria. El quinto punto de las llamadas doctrinas de la gracia tiene un nombre doble. Se llama la preservación y perseverancia de los santos. Ahorita hablaremos de por qué es un nombre compuesto, ¿no? Este es el quinto punto de las llamadas doctrinas de la gracia, ¿no? Preservación, esto es la preservación divina,
¿sí? Y la perseverancia de los santos se trata de la perseverancia de los creyentes, ¿no? Perseverancia de los creyentes. ¿Sí? Nosotros, entendiéndolo, ¿no? Nosotros perseveramos porque somos preservados por Dios, ¿no? Así debemos entender estas palabras. Ahora entonces, la verdad de la cual vamos a tratar el día de hoy es que un creyente verdadero tiene una salvación segura, ¿no? Hasta el final, sin importar las circunstancias que la vida le haya de deparar, ¿no? Ha sido definida esta doctrina o resumida en algunas palabras: una vez salvo, para siempre salvo. Esto quiere decir que la salvación no se pierde. Esto es lo que enseña esta doctrina. Enseña la seguridad de la salvación, enseña que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque somos preservados por Dios, ¿sí? Y debido a esa preservación, nosotros como creyentes perseveramos en la fe hasta el final del camino. No nos podemos perder. Si la fe nos fallara, pues entonces nos iríamos a pique, ¿verdad? Pero Dios nos preserva, somos preservados, dijo el apóstol Pedro, adelantando un poquito el tema, dijo que somos preservados por el poder de Dios mediante la fe, ¿verdad? Así es que Dios actúa en nosotros, en el nuevo hombre, fortaleciendo, incrementando, asegurando que la fe nuestra no falte, ¿verdad? Y así somos guardados hasta el final del camino. Entonces, continuando, quiere decir entonces que somos salvos para siempre. Vamos a explicar algunas cosas. Desde un principio podemos ver la definición de la doctrina, que contempla dos aspectos: la preservación divina y la perseverancia de los creyentes. Dios nos guarda o preserva hasta el fin, y los creyentes hemos de perseverar. Las dos cosas son necesarias y las dos cosas forman parte de la doctrina. No se puede separar una de otra. O sea, es que yo quisiera ser salvo sin perseverar. No llegarás hasta el fin. Dice que el que no perseverare hasta el fin no alcanzará la salvación. Entonces los creyentes hemos de perseverar ¿hasta cuándo? ¿Hasta el final? Hasta el final de nuestras vidas, o hasta que Cristo venga, hemos de perseverar. En este sentido, es necesario mantener un equilibrio bíblico al enseñar esta doctrina, pues de lo contrario corremos el peligro de ser malentendidos. Hoy en día existen muchos grupos bautistas y muchos grupos bautistas arminianos y evangélicos que sostienen que la salvación no se pierde. Y ellos dicen, entienden de una manera equivocada la doctrina, la malentienden y dicen, no, nosotros somos salvos para siempre salvos. Pero la plantean de tal manera y enfatizan tanto el lado de la preservación divina que llegan a concluir, no, yo ya fui salvo. Y fui salvo y soy para siempre salvo. Y lo malentienden, considerando que no importa cómo vivan, de todas maneras ellos serán salvos porque son elegidos y porque Dios los ha salvado, ¿no? Entonces dicen, Dios no me puede fallar, yo voy a ser salvo hasta el final, y excluyen su responsabilidad de perseverar. Esa es una mala enseñanza, ¿no? Porque no está considerando la segunda parte, que es la perseverancia. O sea, los creyentes somos preservados, pero somos preservados para perseverar hasta el fin. Todos los hijos de Dios perseveraremos hasta el fin. Las personas, estos grupos que los conocemos como, les llamamos así, ¿no?, de calvinistas en el sentido de las doctrinas de la gracia, calvinistas de un solo punto, ¿cuál? Que la salvación no se pierde.
¿Y cómo lo manejan? No, las personas lo llegan a entender y salen pensando, no, yo ya soy salvo, yo ya pasé al frente, ya tomé mi decisión, métodos arminianos de salvación, ¿no? Que aquí es importante asegurarnos de qué, hermanos, de que tenemos la salvación verdadera. La salvación verdadera es un milagro de Dios, no es algo fabricado por los hombres. O sea, cuando las personas dicen, yo ya soy salvo porque yo tomé mi decisión, pasé al frente, o sea, esa no es la salvación de Dios. La salvación de Dios es un milagro que regenera, que cambia el alma, que ilumina la mente, que cambia el corazón de piedra en uno de carne, y la voluntad la libera de la esclavitud del pecado. Esa salvación, aunque es una obra interior, nosotros no la podemos ver más que por las evidencias de haber sido pasado de muerte a vida, ¿no? Ese tema lo hemos tratado muchas veces. ¿Sí? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tenemos la salvación de Dios? Bueno, lea otra vez la primera carta de Juan. Ahí dice, las personas que han sido pasadas de muerte a vida tienen estas evidencias. No practican el pecado, practican la justicia, ¿sí? Tienen la fe de Cristo, creen todo lo que enseña este libro. No tienen ninguna duda en ese respecto. Claro, podemos entenderlo. No practican el pecado, guardan los mandamientos, perseveran hasta el fin, ¿sí? No son seducidos y atraídos por el mundo. Entonces, todas esas marcas están ahí. Si nuestra salvación es idéntica a la que se menciona ahí, entonces tenemos la salvación verdadera y ocurrirá que perseveraremos hasta el fin. Nunca la perderemos. No, pero es que yo siento que todavía me sigo emborrachando, me sigo drogando, todavía sigo dándole vuelo a la hilacha de vez en cuando, entonces no has sido salvado. ¿Me explico? Y si piensas que vas a ser guardado así, que Dios te va a perdonar, estás equivocado. Cuando hablamos de la preservación y perseverancia de los santos, hablamos de la salvación segura de los verdaderos creyentes, no de profesantes falsos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en asegurarnos de que somos verdaderamente hijos de Dios, ¿no? Sí, para que las personas no salgan de escuchar la predicación de nuestra iglesia y salgan pensando, no, haga lo que haga, yo de todas maneras voy al cielo. Sí, y algunos hemos escuchado en forma aberrante, así se los digo, no, yo me puedo ir de la cama del adulterio o de la silla de la borrachera directo al cielo porque el Señor me salvó. Sí, cómo no, irás al infierno, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo te vas a ir de la cama del adulterio o de la silla de la borrachera, de la práctica del pecado a la salvación? No. ¿Sí? Tú estás hablando de una preservación divina sin una perseverancia. Eso no lo maneja la Biblia. La Biblia maneja la preservación divina para que los creyentes perseveremos hasta el fin. Eso es lo que enseña este punto. Entonces, algunos toman la doctrina de la gracia y la preservación divina como pretexto para el libertinaje y de esta manera pervierten la doctrina, ¿no? La pervierten. Y muchas personas son engañadas pensando otra vez, ¿no?, que al haber tomado su decisión en un culto de hace 10 o 20 años, eso les hace salvos para siempre salvos. Es un error. Ellos piensan, no, yo voy a ir al cielo, aunque su falta de perseverancia solamente indica que son personas autoengañadas, ¿verdad? ¿Me explico? No, yo tomé mi decisión hace 20 años, pero ¿perseveraste? No, ya tiene como 5 años o 10 años. No, pero el pastor dijo que los que pasaran al frente y recibieran a Cristo eran seguros, la salvación es segura, no se pierde. Sí, pero ya no perseveraste, tú no irás al cielo. Eso es malentender la doctrina, ¿verdad? Es predicar la seguridad de la salvación, ¿sí?, la preservación divina sin la perseverancia. Eso no lo enseña la Biblia, son dos cosas que van juntas. Somos preservados para perseverar. Si eso se rompe, entonces no hay salvación verdadera. ¿Me explico? Sí, vamos a explicar los casos, ¿no? Si enfatizamos
la perseverancia y excluimos la preservación, o sea, vamos al otro extremo. No, yo estoy perseverando y le estoy echando ganas y todo. Entonces, si tú dices, no, es por mí, gracias a Dios, otros han dejado el camino, pero yo, gracias a mí, gracias a que yo soy fiel en mis devociones y ya convertiste, ¿no? Si tú piensas que tu perseverancia se debe a ti, ya te olvidaste ¿de qué? De la gracia que te preserva, ¿no? Y tu salvación se convierte en una salvación ¿de qué? De obras. Estás en el camino por tu esfuerzo, estás en el camino porque tú eres mejor que otros. Tampoco es. O sea, es un equilibrio, hermanos. El equilibrio es un equilibrio bíblico, ¿no? Dios nos preserva y nosotros perseveramos. Veamos en el Antiguo Testamento, algunos textos que nos enseñan precisamente de esta doctrina. En Isaías, en el capítulo 54, en el versículo 10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. O sea, las partes que en una forma humana son más firmes y más seguras, ¿no? Una montaña, una poderosa montaña. Veníamos platicando de el viaje a Juquila, a visitar los hermanos por allá en Oaxaca. Y desde una de las casetas, creo que es hacia Tlaxcala, no me acuerdo el lugar exacto, pero se contemplan las dos montañas, son impresionantes. Y le saqué una fotografía para enviársela a mi esposa, acordándonos de ese lugar donde habíamos pasado. Y la foto no favorece nada, ¿no? Es realmente asombroso cuando ves las montañas así, está impresionante, ¿no? Y esas montañas, desde que yo pasé como niño por ahí, todavía siguen ahí, hermanos, y ya voy a cumplir 180, entonces ya me faltan menos, ya me faltan nada más como 140, ¿verdad? 120 por ahí. Entonces, los hombres consideran seguras las montañas, pero dice el Señor, se moverán las montañas y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. O sea, cuando Dios ha determinado en su pacto salvar a alguien, es seguro, es firme, ¿no? Las montañas tiemblan y se doblan, se derriten, pero el pacto de Dios es seguro. La salvación está en el pacto de gracia hecho en la eternidad, en Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación de Dios es que segura, no se puede perder. Jeremías 32, así en una forma muy rápida, en el Antiguo Testamento, en el versículo 38, Jeremías 32, y en el versículo 38 nos dice, Dios había castigado, no había enviado al profeta Jeremías como un profeta de destrucción, anunciando, dice, debido a tus pecados, Judá será entregado en juicio y serán llevados cautivos 70 años y después de esos 70 años regresarán, ¿no? Y los traerán de la misma manera que yo les he hablado, dice el Señor, de que el castigo es fuerte, pero les estoy diciendo también que después los voy a traer y no serán apartados, no se perderán. Dice, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré entonces, ¿no? Un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí están las dos cosas, la seguridad de que Dios nos preservará, ¿sí? Y la certeza de que obrará un cambio en nuestros corazones para que nosotros continuemos perseverando hasta el fin, ¿no? Ese es el versículo 40. Haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien. O sea, Dios no va a cambiar. Él ha determinado salvarnos y así será. Y Él pondrá en nuestros corazones el temor de Él, para que nosotros no nos apartemos del camino y podamos perseverar hasta el fin. Aquí está enunciado, ¿no? En el Nuevo Testamento, Juan 6,
una muestra de versículos. Juan 6, en el versículo 39. Aquellos que fueron dados por el Padre a Cristo, ¿no? Los cuales Cristo murió por todo su pueblo escogido en la cruz del Calvario, los que tú me diste, ninguno se perdió, ¿no? Dice ahí en 6:39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dijo Cristo, que todo lo que me diere, todos los que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si nosotros somos personas que hemos sido elegidas desde la eternidad pasada, y el Padre nos entregó en las manos de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para librarnos a través de su obediencia activa y pasiva, nosotros no seremos apartados jamás. Tendremos esa salvación con certeza, es un pacto eterno, seremos preservados en Cristo y no podemos perdernos. Juan 10, versículo 27 al 29. Texto muy conocido que nos habla de las ovejas, y dice Cristo, hablando de sus ovejas, mi Padre que me las dio es mayor que todos, ¿no? Un argumento basado en el todo poder infinito de Dios, de tal manera que si Él tiene una oveja, es el pastor de esa oveja y no la va a perder. Su todo poder es infinito, nadie la puede arrebatar de su mano. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos. Yo y el Padre uno somos. Desde el versículo 28, les doy vida eterna, y dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, tenemos ahí los argumentos. Las ovejas de Cristo no pueden perecer, no pueden ser arrebatadas por los enemigos, ni por el pecado, ni por el diablo, ni por el mundo. Este es un argumento basado en el todo poder de Dios. Si una de las ovejas de Dios se pierde, es que Dios falló como pastor, ¿no? Y se le escaparon. Alguien fue más poderoso y lo engañó y atrapó a sus ovejas y se las llevó. El predicador Spurgeon decía en uno de sus sermones acerca de este tema, ¿no? Si fuera capaz que una de las joyas de la corona de Cristo fuera quitada a un hijo de Dios, ¿no? Y el diablo la jalara, inmediatamente dice, se levantaría, como era de elocuente, ¿no? Se levantaría el Señor y en todo su poder, dice, iría a rescatar, así como la historia de Hércules y todo lo demás, ¿no? Ya usted sabe, eso es puro teatro, pero la realidad es que eso no puede suceder, ¿no? Hipotéticamente Spurgeon manejaba su argumento diciendo, si eso fuera posible, Cristo mismo saldría y se metería al mismo averno a sacar a su oveja y traerla al lugar donde pertenece, ¿no? Ese es el argumento. 8:35 de Romanos, que ya leímos, nos asegura, ¿no? El texto, solamente leemos del versículo 35 al 39. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Son preguntas que indican una respuesta negativa. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la muerte. No, somos contados con... En aquel entonces todos los que se identificaban con Cristo eran perseguidos y morían, unos en el Coliseo, de mil maneras, ¿no? En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hablando de este tema, ¿no? En una ocasión, hace más de 30 años, en una iglesia arminiana, apenas empezaba a conocer las doctrinas de la gracia y predicaba yo la seguridad de la salvación. Y después de que terminé el sermón sobre Efesios 1, todo el capítulo 1, y me llamaron, eran como 5 pastores. Yo era un pobre venadito que habitaba en la serranía, ¿no? Entonces, casi me aplastaron ahí, ¿no? Ya no parezco venado, ¿verdad? Pero parecía, hermanos, en aquel entonces, hace 30 años, ¿no? Cuando tenía yo apenas como 11 más o menos.
no hablemos de edades. Entonces, en el momento estábamos ahí, me estaban regañando. Le decía, bueno, ¿qué no está en la Biblia? ¿En qué estoy mal? No, dice, no estás mal, pero es que si tú predicas estas cosas, toda la iglesia se va a ir al pecado. Dije, no, si se van al pecado, pues es que no tienen una naturaleza nueva, ¿verdad? Se van a ir al pecado los que aman al pecado, los que no han sido regenerados. No queremos que ya prediques eso. Y había un calendario ahí a la entrada del lugar de reunión, y estaban ahí las predicaciones y las personas. Ya para el siguiente domingo que tocaba, yo fui a buscar mi nombre y había desaparecido del candelario, sí, del calendario. Entonces, bueno, a veces cuesta. Tuvimos que aguantar un tiempo ahí todavía en esa iglesia hasta que Dios nos concedió que también mi esposa entendiera la verdad, y después salimos ahí como tapón de sidra. Y Dios nos ha traído desde entonces predicando la verdad, ¿no? La verdad de la gracia. Entonces, hermanos, estas palabras, ¿qué significan? Cuando la Biblia te dice, ninguna cosa te puede apartar del amor de Dios, ¿lo estás escuchando? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que si Dios te ama para siempre. No puede fallar. Estaremos con certeza en el cielo, eternamente con Él. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Nada podrá romper nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Es una salvación para siempre. Nuestro Dios es maravilloso al concedernos una salvación así. Si contemplamos la mera salvación de sacarnos del lodo, de la escoria, de la basura, del estiércol, es algo maravilloso. Y cuando consideramos, y voy a ser sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿cuánto tiempo? Para siempre, por toda la eternidad. Ninguna cosa puede apartar ese proyecto y ese propósito divino. Es algo maravilloso, ¿no? Si se pudiera caer de la gracia, como dicen los arminianos, entonces este texto no puede producir ningún consuelo ni ninguna certeza a nadie, ¿no? Si la salvación se pierde, entonces leeríamos el texto, nada me apartará del amor de Dios. No, hermano, tenga cuidado, porque si usted no persevera, tenga cuidado. Entonces, ¿qué seguridad te transmite este texto? Ninguna. Salvo que lo entiendas como realmente lo que dice, ¿no? Nada te puede apartar del amor de Dios. El amor de Dios te preservará para que tú perseveres hasta el fin. Así lo debemos entender. El amor de Dios que comenzó a operar en mí y obró un milagro transformando mi corazón y mi alma para que yo le amara y le buscara, ese mismo amor te preservará para que tú sigas siendo fiel hasta el final del camino. No es nada más 10 años o 15 años, es toda la vida, es para siempre. No se acaba el fervor, no se acaba la pasión, se incrementa el amor, el deleite en Dios, en la comunión con Él. Crece, tu corazón se ensancha, tu amor se fortalece. No te quieres apartar de Dios. Todos los días quieres estar en comunión con Él, cada momento. Queremos que todos los días sean domingo. La reunión de la iglesia es maravillosa. Adoramos, cantamos, nos alegramos y deseamos que siga, que continúe, que no termine. Así es nuestra salvación, hermanos. Si es para siempre, nada nos apartará del amor de Dios. Entonces, podemos escuchar en Filipenses 1, por favor. Filipenses 1. Si ya estamos escuchando, ¿no?, la declaración de Cristo, la declaración del apóstol Pablo, que somos salvos para siempre, que sus ovejas no nos podemos perder, que nada nos puede apartar del amor de Dios. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo, estas son palabras consoladoras. Entonces he sido favorecido con la salvación y estoy sospechando que nunca me podré, que nada me puede apartar del amor de Dios. Estás sospechando bien, hermano, así es. Dice en Filipenses 1, en el versículo 6,
Estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios. Es segura. Hay consuelo. No depende de nosotros. Primera de Corintios 1, en el versículo 8, sigue declarando otra vez el apóstol Pablo. Primera de Corintios 1, versículo 8, hablando, dice: Cristo, el cual también nos confirmará. ¿Por cuánto tiempo? Nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ponga usted la responsabilidad de la seguridad de la salvación solamente encima del creyente. ¿Qué va a pasar? No va a durar nada, lo vamos a echar a perder. Solamente alguien que no ha entendido su propia depravación dice: no, a mí échenme la responsabilidad encima, no, yo me encargo, esto no lo pierdo. No, hermano, no, si lo ponen en mi espalda lo voy a echar a perder. Qué bueno que descansa ¿en dónde? Sí, en Dios y su poder, en la persona maravillosa de Cristo. Gracias, porque no puedo perder la justificación de Cristo. Él la obró, es perfecta, es preciosa, es eterna, está imputada en mí. Gracias, porque eso me salva, porque si dependiera de mí, entonces me perdería. Pero gracias a Dios que estamos en las manos de este todopoderoso Dios que nos asegura, ¿no? Ahora vamos a enunciar rápidamente lo que se conoce como una serie de pruebas deductivas de la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos. En primer lugar, en Romanos 8:28, cuando la Escritura nos habla de la salvación, nos habla de una obra completa y perfecta y consumada. Y nos habla así de ella en el texto que leímos. Dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. O sea, según la presciencia de Dios, según la determinación divina. Esta presciencia mencionada por Pedro, ¿no? O esta predestinación mencionada por Pablo es nada y nada menos que la determinación eterna que Dios ha hecho de salvar a sus hijos. No es simplemente un ver de antemano. Que es que Él vio de antemano que tú ibas a aceptar, entonces te escogió. No, es una determinación. Es una determinación divina, por eso estamos en el camino. Así pues, a los que antes conoció, habiendo en su presciencia, ¿no?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El proyecto será consumado, la imagen de Cristo será reconstruida en nosotros, y Él será el primogénito entre muchos hermanos, muchos semejantes a Él, hemos sido reconstruidos. Y a los que antes predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. La salvación es pintada ahí como una unidad completa, no hay un quiebre. Me acuerdo hace muchos años que hablábamos de este tema, yo les decía poniendo cada parte, ¿no? A los que antes amó, y yo les decía: ¿cómo le llamamos a estas personas? Y les decía yo: vamos a ponerle el grupo 1. Entonces, a los que antes llamó, al grupo 1, amó a estos mismos, predestinó. ¿A quién? Al grupo 1. A estos mismos llamó, al grupo 1. ¿A quiénes justificó? Al grupo 1. ¿Y a quiénes glorifica? Al grupo 1. ¿Me explico? Todos los que están en ese grupo, todos los que estamos ¿en quién? En Cristo. Somos guardados y predestinados. Entonces, de principio a fin, evidentemente, si la salvación de Dios se perdiera, como piensan los arminianos, es la sabiduría infinita de Dios y el proyecto divino quedaría trunco, ¿no? A los que antes amó, a estos predestinó y llamó, y los que perseveraron, pues bueno, algunos sí llegaron y... No, hermano, eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Que los que predestinó, estos mismos glorificó. Es una salvación completa, no puede perderse. Esa es la doctrina. En segundo lugar,
Otra prueba deductiva de esta doctrina es que el carácter de Dios es inmutable, ¿no? En Hebreos 13:8 nos dice, porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en su carácter. Malaquías 3:6, porque yo soy Dios, ¿no? Y no me vuelvo, vosotros no habéis sido consumidos, ¿no? Entonces, no podemos esperar, ¿no?, que Dios en su consejo y en su plan cambie de opinión. Como Dios es inmutable, ¿sí? Así dice el texto de Malaquías 3:6, ¿o me equivoqué? Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Israel, no habéis sido consumidos, ¿no? Así dice. Ok, entonces, no podemos esperar, es que no es como el amor de muchas parejas, ¿no? Hoy te amo y te quiero y te doy todo mi ser y te entrego mi corazón, y luego la semana que oye, ¿cómo estás? Bórrate de mi vida, apártate, ¿no? Ni te conozco. No, hermano, no es así el amor de Dios. El amor de Dios es ¿qué? Inmutable. Inmutable, no va a cambiar. Yo veo que algunas de nuestras esposas dicen, como que ya me dan ganas de dejar este cuate, ¿no? Pero gracias a Dios que les hace entrar en razón. No digo lo contrario, hermanos, porque me fusilarían, pero yo lo sé. Lo dejamos hasta ahí nada más, ¿verdad? Dios nos preserva, ¿verdad? Nos preserva en ese amor, en el matrimonio, y así debe ser, ¿no? Entonces Dios es inmutable, y con base a esa inmutabilidad, Él no puede cambiar. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto nos ha colocado en Cristo, nos ha unido a Cristo, y nos llevará hasta el final de nuestro destino sin fallar. El que comenzó la obra, Él mismo, ¿sí?, la consumará. No hay pierde aquí, ¿verdad? Los que consideran que la salvación se pierde, presentan un Dios parecido ¿a quién? A mi amigo fulano, ¿no? X, que dijo que prometió y dijo que sí, y luego ¿qué pasa? Que cambió. Es que, oye, te estoy esperando, aquí está, me dijiste que me ibas a traer aquellos 20 que habíamos quedado. No, ¿sabes qué? Es que siempre no te los voy a prestar. ¿Cómo? Es que cambié de opinión. Por eso no le pedimos prestado a los hermanos. Es mejor no hacerlo, ¿verdad? Para evitar esas vergüenzas, mejor. Fue un mal ejemplo, yo lo sé, pero sirve también para ilustrar lo de que no debemos andar pidiendo prestado, ¿no? Ni gastando lo que no tenemos, y así apúntelo por ahí, ¿no? Entonces, ahora en tercer lugar, la fidelidad de Dios, 1 de Tesalonicenses 5, sus atributos nos muestran, ¿no?, que la salvación no puede perderse, no solamente su inmutabilidad, pero nos dice aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entonces, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vean el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando nosotros consideramos este asunto, dice, el que cree en Cristo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Bueno, ¿qué nos parece? El que cree en Cristo, bueno, quizás pueda, no dice eso la Escritura, hermanos. Fiel es Dios. Te está haciendo la ofertación en cuanto a la exposición del Evangelio. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Si tú vienes y entregas tu alma a Cristo, no te va a defraudar. Te concederá lo que ha prometido, que va a conceder, que es la vida eterna. No hay retroceso, Dios es fiel. Sería mentiroso si nos promete la vida eterna y luego a la mitad del camino, no, pues ya no te voy a preservar, ya no vas a, ya se pierde. No, hermanos, entonces ya, ¿dónde queda la fidelidad de Dios? Dios es fiel, fiel es el que prometió. La salvación es segura, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿no?, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En este mismo sentido, Romanos 11, donde dice que las dádivas y los dones que Dios otorga tienen un carácter. Dice,
Así que en cuanto al Evangelio son enemigos los israelitas por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no puede retroceder, Dios no va a cambiar de opinión, Dios es fiel, soberano, todopoderoso, y la salvación va a ser consumada. Vea usted también, por favor, estoy buscando este texto, es en Judas, versículo 23 y 24. Solo es el único capítulo, ¿no? Entonces dice el versículo 23, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios que ha hecho esto, a nuestro Salvador, a él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando dice guardaros sin caída, no quiere decir que nos va a guardar Dios en la perfección. O sea, nos salva y somos perfectos hasta que lleguemos, ¿no? Ni sin ninguna falla, sin ningún problema llega. No quiere decir eso. Quiere decir que nos guardará sin caída, quiere decir que no tendremos nunca una caída definitiva en la cual nos apartemos del camino de Dios, sino que Él nos preservará. O sea, siempre tenemos la idea, tristemente recordamos al rey David, ¿sí? Cayó en adulterio, ¿no? Se condenó, se arrepintió de su adulterio y perseveró. Fue guardado sin caída. Es decir, otros caen en adulterio o caen en otro pecado y se apartan. Los que se apartan obviamente no fueron preservados, no fueron guardados. Cayeron y se despeñaron en la condenación. ¿Me explico? Pero los hijos de Dios son guardados y preservados. Escúchelo bien, hermano, a pesar de nuestros pecados. Y no lo digo esto como tolerancia para... O sea, siempre advierto, a veces me enojo en este punto, ¿no? Porque hay personas que malentienden estas palabras que estamos diciendo y o sea, a pesar de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que ni nuestros pecados nos van a apartar del amor de Dios. Si tú tomas eso como ocasión para el pecado, o estás ya maquinando en tu mente que puedes hacer algo, entonces no eres ni siquiera un hijo de Dios. Lo advierto de antemano, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un corazón regenerado? ¿Volver al pecado? ¿Qué es lo que quiere una persona a la cual Cristo ha salvado por pura gracia? ¿Aprovechar la gracia para irse al pecado y luego entrar al cielo? No, todos los que tienen ese tipo de elucubraciones en su mente, en realidad su corazón sigue amando el pecado, ¿no? No han sido regenerados. Estarán en donde su corazón les está indicando y les está avisando de antemano, no en el cielo. Porque su deseo está en ¿dónde? En el pecado. Ahí estarán. Ahí estarán. Ahora, obviamente las promesas del Evangelio que ya he mencionado, ¿sí? Siempre nos dice, ¿no? El que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. O sea, no hay una parte en la Escritura, en el Evangelio, que sea presentado, el que cree en mí y si le echa ganas y si persevera y si no se resbala, tiene vida eterna. ¿Ha leído algún texto así? No, la oferta y la promesa del Evangelio es que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Así es. Y la fe es el don de Dios, ¿no? Cuando Dios le da el nuevo nacimiento a una persona para tener la capacidad de arrepentirse y creer, es para siempre, hermano. ¿Sí? Así cuando, aprovechando ahorita el ejemplo de los bebés, ¿no? Nace nuestro bebé, es una ilustración. Y veremos a nuestro bebé que va creciendo, se va empezando a sentar, se quiere dar la vuelta y ya luego se da la vuelta. Si no te pones abusado y le pones una almohada, lo encuentras en el suelo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se dio la vuelta y tú no te diste cuenta. Y algunos tenemos todavía un chipote o una marca en la cabeza porque nuestra mamá se fue a dormir y se le olvidó el chamaco ahí. Por eso salí yo así, hermanos, pero...
Entonces, no debemos descuidarnos, ¿no? Va creciendo el niño a los 2 años, o ya va a empezar medio a hablar, medio que como que quiere comunicarse. No permanece en la misma condición. La vida terrenal que recibimos se va desarrollando, vamos creciendo. La vida espiritual es igual, hermanos. ¿Sí? Nuestro amor, nuestro fervor hacia Cristo irá creciendo, se irá desarrollando. ¿Sí? Desearemos ser cada día más servidores, cada día ser más fieles, cada día más obedientes. Irá creciendo nuestro amor. Si al principio estábamos como que, no, vamos a predicar, no, tócale tú a la puerta, no, tú dile, y estábamos así, ¿no? Entra, sale, ¿no? Y ahora presentamos y hablamos del Evangelio como la razón de nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Dios ha hecho algo maravilloso al darnos el privilegio de la verdad, al permitirnos mirar a Cristo, al permitirnos que nuestros pecados sean lavados y perdonados, que sea restaurada nuestra alma, nuestros deseos, nuestros pensamientos, por la gracia de Dios. Y nosotros sabemos lo que éramos, pero Dios ha hecho una obra maravillosa. Y ahora estamos felices, deseosos de transmitir, deseosos de hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no solamente la promesa del Evangelio nos habla de una vida eterna, pero la eficacia del sacrificio y la intercesión de Cristo nos ha librado, dice la obra de Cristo hecha una sola vez y para siempre. Fue ofrecido una sola vez y para siempre. Ese sacrificio nos libra para siempre, ¿no? Hebreos 10, versículo 10 y 14. Y de la misma manera dice en Hebreos 7:25, cuando usted lee el Evangelio y ve el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero por causa de ellos yo estoy orando a ti. Este mismo maravilloso Salvador que tenemos, que es nuestro Salvador Jesucristo, nos dice en Hebreos 7:25 que Él ahora está en el cielo y vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, no podemos perdernos. Su obra completa fue hecha una vez para siempre y Él sigue intercediendo para que nosotros no caigamos y no nos perdamos. Entonces, no, si la salvación se pierde, ¿qué pasó? Es que dejé de orar por ustedes y pues se cayeron, ¿no? No, hermanos, eso no puede suceder. Es una intercesión perpetua, continua, y gracias a esa intercesión de Cristo, la salvación no se pierde y nosotros somos guardados en la fe que nos fue concedida en un principio, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Todos pensamos, cuando volvemos a pecar y tropezamos, ¿sí? A veces algunos creyentes llegan hasta a caer en la práctica de los pecados. No lo digo a manera de concesión, pero hasta cierto punto a veces ocurre que las personas en un principio de su vida, cuando son rescatadas, se dan 2 o 3 resbalones, ¿no? Antes de estar afirmados. ¿Tienen hijos ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Aprendieron a caminar de un jalón? Se resbalaron varias veces, se tropezaron, se dieron uno que otro tope por allí, se tropezaron en la orilla de la mesa, no continuaban, espérate, y paz, tienen una raya aquí, ¿no? Parece Frankenstein ahí, taca, que le pusieron. No aprenden a caminar de un jalón. ¿Cómo aprendemos a caminar? Poco a poco. No sin varias caídas, varios arañazos y raspones, ¿verdad? La vida espiritual es semejante, y no lo estoy diciendo a manera de concesión. Si usted pregunta a cada uno de los que somos creyentes aquí, sí, le contestaremos: ¿cómo fue al principio tu vida? No, yo tenía miedo hasta abrir los ojos, ¿no? Tenía miedo pensar. ¿Por qué? Porque se te van los pensamientos, se te van los ojos, las orejas te crecen para oír lo que no debes, y muchas cosas suceden, ¿verdad?
hasta que Dios va obrando en tu vida y te va conduciendo y vas entendiendo, aprendiendo a rechazar, a recibir, a mortificar, a apartarte de los lugares donde no debes de pasar, ¿sí? Todas esas historias de siempre hay un, entre comillas, hermano que pasó por el lugar inadecuado, a la hora inadecuada, y volvió a caer en el pecado de siempre, ¿no? Es que no sé qué andaba haciendo yo por aquí. No, recuerdo de una persona que mejor no digo el nombre porque mejor no lo digo, nada más imagínense, ¿no? Era su problema, su pecado, sus amigotes, el lugar de reunión, ¿sí? El sonido del dominó, el sonido de la música de los Bukis, y iba pasando por pura casualidad por ahí que, pues a esta hora están aquí mis amigos, y se metió donde no se debía meter, ¿verdad? ¿O puede poner usted el ejemplo y la ilustración? ¿Qué tienes que andar haciendo por ahí? ¿A qué vas? Es como, no, era la primera vez que yo iba al estadio Querétaro cuando pasó. No, hermano, ¿qué andabas haciendo ahí, no? Y te metiste en medio de la porra del Atlas con una camiseta de Querétaro. No, hermano, pues fuiste a provocar ahí al enemigo, ¿no? Entonces, dice Primera de Juan 2, el pecado es terrible, nos resbalamos. Dice Juan, porque a veces se forma una cultura de hipocresía y una cultura de una santidad falsa en las iglesias, ¿no? No, el hermano, mira, hasta si se voltea como que trae alitas, como que le salen así alitas. Es tan santo el hermano Cristian que hasta le salen alitas ahí como de águilas y tal. No, o cualquier hermano de nosotros, ¿no? A ver, hermano. Era su camiseta, ¿no? Traía una camiseta de alitas, ¿no? Dice, si decimos que no hemos pecado, Primera de Juan 1:10, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, ¿quién quieres engañar? No, es que yo les he platicado de ese pastor. No iba a decir que era un pastor presbiteriano, pero prometí que no les iba a dar toda la información, ¿no? Se paró a predicar enfrente de su congregación y dijo, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Hoy cumplo 20 años sin pecar. ¡Ay! Y yo me acordaba de este texto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Usted cree que es factible eso? No podemos ni pasar una semana ni un día sin decir, aquí está, hoy pasé un día sin pecar. Hermanos, los mejores días estamos en comunión con Dios y somos felices y de repente como que nos... ¡Ay! Y vuélvete otra vez a pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Y decimos, Señor, deseo estar en el cielo. ¿Por qué? Porque entonces ya no pecaría, ya no te ofendería. Ayúdame a caminar en este mundo sin pecar. Y hermano, se convierte en una lucha que, como lo que hablábamos en la mañana hoy, no es una lucha titánica entre el deleite en la ley de Dios y al mismo tiempo un conflicto, porque está los remanentes. Ya no nos domina el pecado, pero están ahí los remanentes que saltan y que quieren volver a reinar, ¿no? Entonces, Primera de Juan 2 nos dice, hijitos, o sea, no digas que no tienes pecado. Estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis. En algún momento dado, si te resbalaste, si hubieras pecado, acuérdate de algo, dice, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y debes recordarlo, ¿no? Él ha hecho una propiciación, una obra completa en la expiación, en el derramamiento de su sangre. Por lo tanto, Él es la propiciación de nuestros pecados. La ira contra el pecado ya no va a pegar nunca contra nosotros. Ha pegado contra Cristo. Él nos libró. Ya no le debemos nada a Dios, estamos libres. Y vuelvo a repetir, no debemos imaginarnos que esto nos da una licencia para pecar, porque precisamente esa es la manera de malentender esta doctrina. Bueno, pues como ya soy salvo para siempre, salvo, ¿a qué horas nos vemos en la noche por allá? No, estás malentendiendo la doctrina, ¿no? No, hermano, es que tú no entiendes la libertad cristiana.
¿sí? Yo en mi libertad cristiana, inmediatamente sacan su bandera de libertad cristiana. Yo puedo ir a los lugares del vicio, pero yo me voy a portar bien. Yo no voy a hacer lo que andan haciendo todos los demás, ¿no? Sí, sirve que voy ahí y le puedo predicar a algunos de los que sí, cómo no, ¿sí? Vas a estar bailando ahí de Ricky Martin y la vida loca y predicándole con el que estás bailando o la que estás bailando. No, hermano, estás soñando. ¿Quieres bailar? ¿Quieres dedicarte a eso? ¿Quieres vivir la vida del mundo? Pues ve a la vida, es tu lugar. La Biblia nos dice que la puerca lavada, no regenerada, sino lavada, vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Eso quieres hacer? ¿Esa es la condición de tu vida? Hoy es el tiempo de que verdaderamente te vuelvas. Si estás engañando a alguien, y principalmente a ti, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete y reconoce delante de Dios: Señor, tengo un corazón perverso, tengo un corazón malvado. No he sido regenerado, concédeme un corazón nuevo. Por si quizás Dios tenga misericordia de ti, ¿no? Porque si todavía amas la basura, es porque perteneces a la basura, ¿no? Entonces, Dios nos guarda, no nos condenará a ningún pecado, hermanos. La unión con Cristo, efectuada por Dios, implica que somos, si hemos sido plantados, dice Pablo en Romanos 6:4, ¿no? Si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, entonces el viejo hombre está muerto. Y hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Esta obra se efectúa en la vida del creyente y por eso ya no perseveramos en el pecado. Todo el esquema arminiano, hermanos, es verdaderamente un engaño satánico. Las personas creen que ellas pueden activar el botón de la salvación, que ellas pueden activar el botón de la regeneración. Hermanos, esa es la obra de Dios. Dios no le da a nadie su gloria. ¿Sí? La salvación es la gloria de Dios. Dios es el que regenera, Dios es el que cambia, Dios es el que da un corazón nuevo. La salvación no la podemos, esa es la desesperación de entender la verdad de Dios, la ley de Dios, las demandas de Dios y darte cuenta que no puedes dar el ancho y no lo vas a dar jamás. Y decir: qué desesperación, no puedo, estoy perdido, voy a ser condenado. Cuando llegues a esa convicción, entonces, sálvame o perezco, ¿verdad? Y es cuando Dios obra en la vida de la persona, en su gracia, salvándonos, ¿no? Hermanos, si estamos unidos con Cristo y queremos seguir en el pecado, entonces vamos a llevar a Cristo, haremos como dijo Pablo, ¿no? Vas a tu fornicación, a tu adulterio y vas a hacer Cristo parte de esa fornicación. Líbrenos Dios de eso, ¿no? Estamos unidos con Él. Si queremos seguir en el pecado, quiere decir que no estamos muertos, que no estamos unidos con Él. En octavo lugar, Efesios 1. El apóstol Pablo nos dice que Dios ha hecho una obra maravillosa. Y esa obra maravillosa es que Dios nos ha dado, dice en el versículo 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, los creyentes no somos bautizados en el Espíritu, ¿no? El Espíritu bautizó a la primera iglesia estableciéndola ahí en Pentecostés. Ahora los creyentes, cuando somos salvados, somos sellados con el Espíritu. El mismo Espíritu Santo que Dios había prometido cuando la salvación dejó de ser solamente de los judíos y fue traída para todo el mundo, para todas las naciones. Entonces Dios autentificó esta iglesia, esta nueva institución, dándoles la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ese mismo Espíritu Santo es con el cual cada creyente ahora es sellado. Y ese sello significa, dice el apóstol Pablo,
habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, es las arras de nuestra herencia. O sea, ese sello nos ayuda, es la garantía, es el enganche, siempre decimos esa parte, es la garantía o el enganche, el principio de la obra salvadora de Dios en nosotros, que nos hace entender, que nos hace estar ciertos de que algo ha hecho Dios en nosotros y que nosotros ya no pertenecemos a este mundo y que nosotros anhelamos el mundo de amor, el cielo, anhelamos estar con Cristo, ya somos locos, fanáticos de la verdad. Eso sucedió y sigue ahí latente en nosotros. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida. Ese sello del Espíritu Santo es el enganche, es el principio de la obra en nosotros. Nos ha regenerado, nos ha dado un corazón nuevo. Y la presencia del Espíritu Santo nos redarguye, nos incita a amar, nos incita a obedecer, nos incita a servir. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Toda la obra completa. La última parte, hablando de la seguridad de la salvación, es el que cree en Cristo tiene vida eterna, una seguridad intelectual. El que tiene las evidencias o las marcas de Primera de Juan dice que ha pasado de muerte a vida. Y en tercer lugar, ¿no? El punto crucial de la salvación de una persona es, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 14 al 16, es que tiene el testimonio del Espíritu Santo en su propia alma. Y el Espíritu Santo le da testimonio de que es hijo de Dios. Y ese Espíritu Santo le hace, ¿qué? Clamar a Dios. ¿Qué clama? Padre mío. ¿Cuándo clamamos Padre mío? Cuando oramos. Antes de ser salvos no orábamos, pero ahora clamamos, Padre mío. ¿De dónde sale eso? Es el testimonio del Espíritu, es el Espíritu Santo en nosotros clamando. O sea, pues, no quiero orar, no quiero leer. ¿Qué estás diciendo? Que no tienes el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí me explico? No tengo una relación viva con Dios, no oro, no leo la palabra, no me dejo guiar, no soy fiel en los medios de gracia. O sea, no tengo nada. Si me gana el mundo, pues es que eres del mundo. Es muy interesante, ¿no? La certeza de la salvación es este sello del Espíritu Santo que es el enganche de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Un mundo nuevo, un mundo de amor, un mundo de felicidad en el cielo con Cristo para siempre. 4:30 de Efesios. Los creyentes somos llamados a no contristar el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención, ¿no? Entonces, este es el punto. Si el sello del anillo de Dios puede ser quebrantado, quitado, entonces estamos en grave peligro, ¿no? Pero este sello solamente es del anillo divino, ¿no? Y si ha sido puesto, nadie puede obrar en el interior del alma más que Dios. Estábamos platicando con los hermanos, ya ven que la pasamos platicando siempre. Entonces, había una iglesia donde creían que el Espíritu Santo, se podía ir de la persona y que el sello se podía quitar, y entonces su culto era realmente a Satanás, ¿no? Dice, no, ya que una persona era poseída por el demonio, ¿no? Entonces su culto, ya cayó el Espíritu Santo sobre fulana, no, ya brincó sobre Perengán, ya están todos exorcizando, ya brincó sobre Perengán, y se la pasaban exorcizando, ahí todo su culto era una adoración a Satanás, ¿no? Dios, el sello del Espíritu de Dios es mayor el que está en vosotros. No nos puede poseer el enemigo. No podemos ser poseídos por Satanás ni por los demonios. Si usted se va a meter a la adoración satánica, cuidado, ¿no? Entonces tenga cuidado. Sí. Pero los hijos de Dios no vamos a andar en eso. Hemos sido llamados a santificación, a obediencia. Las personas que son poseídas son las que tontamente se ponen y se meten a jugar con las cosas que son sabedores de antemano que pertenecen al reino de las tinieblas, ¿no?
Si se pone usted a invocar a velas, a ouijas, y quiere hacer ceremonias raras, pactos de sangre, te amo y te doy mi sangre. ¿Usted quién le enseñó eso? ¿Dónde está eso? No son cosas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son evidencias deductivas de que hemos sido salvados y para siempre salvos. En forma práctica, veamos Filipenses 2, en el versículo 13. No hemos dejado de tocar el tema, estamos hablando de la seguridad de la salvación. Ahorita hay un poco más acerca de esto. Dice que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, nos indica que Dios nos guarda, ¿no? Y nos guarda a través de la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Note el versículo 5. Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe o a través de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, somos guardados por el poder de Dios operando en nosotros. La fe que recibimos es avivada, es fortalecida a través del uso de los medios de gracia, a través del uso diligente de los medios de gracia. Nuestra fe es incrementada, fortalecida, de tal manera que perseveramos hasta el fin. Nos dice también el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es que tengo miedo de si voy a perseverar o no. O sea, hermano, persevere hoy, así como tipo AA, ¿no? Hoy, solo por hoy. Solo por hoy. Persevere en la fe, permanezca en los medios de gracia, ore, consagre a Dios este día, comience consagrándolo, orando, y así cada día. Hermanos, tenemos más de 30 años perseverando. Por la gracia de Dios, no es mérito nuestro. Perseverando en los medios, y nuestra fe ha sido fortalecida, incrementada, y animados en el camino del Señor, esperando y ya mirando más de cerca. Yo sé que se nos nota mucho, pero ya estamos mirando más de cerca la parte final, ¿no? Decía un hermano, ya cruzamos la parte alta de la cima de la montaña, ya vamos en la bajadita. No nos queremos meter a la resbaladilla porque es peligrosa, ¿no? Pero vamos bajando despacio. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha guardado por su gracia, ¿no? Si un creyente perdiera la fe, ¿qué pasaría, hermanos? Nos perderíamos, ¿verdad? Si dejáramos de mirar a Cristo, si dejáramos de creer en Él. Pero somos guardados por el poder de Dios, ¿sí? Dice en Lucas 22, hubo un hombre muy arrebatado, no es el hermano Eleazar, no. Lucas 22, un hombre muy arrebatado del cual le trató de ayudar, ya sabe de quién, ¿no? Le trató de ayudar a Cristo. No, que de ninguna manera te pase esto a ti, ¿verdad? Lucas 22, versículo 31. Este hombre arrebatado que dijo, aunque todos te negaren, yo voy a morir por ti y estoy dispuesto a morir por ti. Ya sabe de quién estamos hablando, ¿no? De Pedro. No, dijo 22, 31, lo tiene allí. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y note la segunda parte, pero yo he rogado, la intercesión de Cristo, yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, arrepentido, sabía lo que iba a suceder, ¿no? Sabía lo que iba a suceder, lo iba a negar, ¿sí?
iba a ser zarandeado y vencido, ¿no? Huyendo, escapando. El que dijo que estaba dispuesto a morir, no estuvo dispuesto, le corrió, le dio miedo. No lo conozco. Oye, nosotros te vimos ahí, traes tu camiseta. No sé cómo quedó aquí. Yo le voy al Atlas, yo no sé cómo salió esto de Querétaro aquí. No, yo no. Lo estaba negando, ¿verdad? Lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿no? No lo puede creer, uno dice, no, eso no me va a pasar a mí. No, sí nos va a pasar, tenemos que tener cuidado, porque vendrá la hora de la prueba y tenemos que estar aferrados para no negar, para no flaquear. Si vamos en nuestras fuerzas, como fue Pedro, nos pasará lo mismo. Es mejor decir, no puedo, ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. ¿Sí? De lo que estamos ciertos y seguros es lo que dice aquí, ¿no? Yo he rogado, Cristo intercediendo por una de sus ovejas, que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos, como vemos que efectivamente sucedió. Porque la salvación no se puede perder, ¿no? Dios guarda a cada uno de sus hijos. Él es el que después diría, ¿no? Primera de Pedro 5, en el versículo 10, el mismo Pedro, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos está enseñando, ¿no? Yo ya lo padecí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirma, os fortalezca y os establezca, ¿no? Hasta el final. Entonces, vamos a terminar con algunas aclaraciones. Son 234. A ver si alcanzamos a terminar. No es cierto, hermanos, son poquitas aclaraciones. Y la próxima vez vamos a hablar del tema de los versículos que hablan la posibilidad, que abren o parecen enseñar la posibilidad de la pérdida de la salvación. Los trataremos en la próxima semana. Ahorita vamos a concluir con algunas aclaraciones. Esta doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos no debe ser entendida como una permisividad para el pecado. Lo vuelvo a repetir, si en tu corazón está surgiendo eso, ten cuidado, ¿no? El corazón es engañoso y perverso. Esta doctrina es para consolar y para ayudar a los que somos débiles, ¿sí? A los que sabemos que por nuestras fuerzas no vamos a llegar. Entonces nos consuela saber que el poder de Dios nos guarda y que el poder de Dios nos cuida. ¿Me explico? Y si permanecemos en ese cuidado, llegaremos seguros a la meta. Pero el que quiere tomarlo como una idea, entonces puedo pisar donde está el mal y al cabo Dios me guarda. No, ya te estás equivocando, ¿no? Ya lo estás tomando esta doctrina como un permiso para irte al libertinaje, ¿no? Ahora, tampoco debe ser tomada esta doctrina en un sentido de, como Dios, yo no tengo que hacer nada, yo voy a dejar que Dios obre, ¿no? ¿Qué estás esperando? No estoy esperando que Dios obre. ¿Sí? Y ya le dice tu Biblia, no, estoy esperando que Dios obre, que Él me dé el crecimiento. O sea, entendiste mal todo el cristianismo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios nos preserva, quiere decir que Él nos fortalece a través del uso de los medios de gracia. Y nunca debemos dejar de usar los medios de gracia. Hay que leer, hay que orar, hay que aferrarnos a Cristo, creer, confiar, para poder perseverar cada día hasta el final, hermanos. Entonces no pensemos que, yo no tengo que hacer nada, yo solamente espero aquí pasivamente y me siento. No, ya te equivocaste, ¿no? ¿Sí? Cristo dijo, esforzaos por entrar en la puerta estrecha, esforzaos. ¿Sí? ¿Es fácil llegar a la meta? No. Sin la ayuda de Dios es imposible, pero el Señor está con nosotros y perseveraremos hasta el final. Entonces la mano está allí, ¿no? Cuando hablamos de preservación, no estamos hablando de perfeccionismo, ¿no?
no estamos hablando de que Dios nos va a guardar impecables hasta... No, hermanos, tropezaremos y los remanentes que están en nosotros todavía estarán dando lata y guerra hasta que salgamos de este mundo. Entonces, la lucha y el trabajo de mortificación continuará. ¿Sí? Y no me refiero a la esposa. ¿Verdad? Ahorita no sintieron también, las señoras luego se enojaron. O sea, la mortificación no es con la esposa, ¿no? La mortificación es el pecado que permanece en nosotros, ¿no? Tampoco es el esposo, no es que él siempre tiene la culpa, yo soy buena gente, pero él me hace tropezar. Ya ves, estaba bien hasta que tú empezaste a discutir y es tu culpa. ¿En su casa no pasa eso? No, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, qué bueno. Entonces, hay que entender también, déjenme ver que estoy aquí. Cuando estamos hablando de la necesidad de la preservación, estamos considerando, ¿no?, lo que Dios mira en nosotros. ¿Qué somos? Personas regeneradas, pero al mismo tiempo ovejas. ¿Cómo son las ovejas? ¿Inteligentes? ¿Sí? ¿Fuertes para defenderse contra los leones? No, cuando los atacan las ovejas se amontonan ahí, nada más están esperando ahí, a ver sobre cuál cae la garra del león, el hocico del león. Somos débiles, necesitamos el poder y la gracia de Dios para preservarnos. Entonces, hermanos, no somos fuertes. Esta doctrina debe entender, ¿no? Decir, qué bueno, a pesar de que yo soy débil, que soy una oveja tonta y necia y lenta para aprender, Dios me guarda y me preserva. Entonces, estoy en sus manos, ¿no? Él me va a guardar y me va a llevar hasta el camino final, ¿no? Y finalmente hemos de decir que esta doctrina nos enseña que la salvación de todos los verdaderos creyentes está asegurada, ¿no? Esta doctrina asegura la salvación de todos los verdaderos creyentes, no de todos los profesantes, sino de todos los verdaderos creyentes. Entonces volvemos al punto de inicio, ¿no? Debemos asegurarnos que la salvación que nosotros decimos tener, la experiencia de salvación que nosotros decimos tener, es el tipo bíblico, ¿no? Siempre hablamos de esta ilustración. Una vez una señora dijo, no, yo quiero pertenecer a la iglesia. ¿Y cuál es su experiencia de salvación? Dice, pues una vez estaba escuchando yo estaba yo en Estados Unidos, ni entendía nada del idioma, pero el pastor solamente decía Jesus Christ, Jesus Christ. Entonces, y dijeron, el que quiera recibir a Cristo que pase al frente, y yo pasé y regresé como volando, así, había regresado. Y esa era su experiencia de salvación. ¿Usted qué piensa? No nos habló nunca de que tuvo convicción de pecado, no nos habló de que tuvo temor de condenación, no nos habló que conoció su propia depravación cuando fue confrontada con la ley de Dios. Hermanos, ese es el modelo bíblico de salvación. Por eso cuidado, ¿no? ¿Cuál es nuestra salvación? ¿Cómo es que llegamos a pensar que hemos sido salvos? No, yo sí, es que pasó un cuate y me regaló un folleto y te dijo, ¿recibes a Cristo en el poder de Dios? Sí, lo recibí. Gloria a Dios, ya fue salvo, ¿no? Si esa es tu salvación, es una vacilada, ¿no? ¿Me explico? El modelo bíblico es diferente. Se trata de oír, se trata de ser persuadido, llevado a convicción de pecado, llevado a la desesperación de no poder hacer nada por ti mismo, ¿sí? A saber que estás bajo la ira de Dios, ¿sí? Y que Él mismo te rescatará si Él quiere, ¿no? Estamos en sus manos. Entonces, todo esto nos ayuda a entender, ¿no? No tratemos de entender esta doctrina. No, el hermano dijo que todos los que habíamos pasado al frente ya seríamos preservados. No, hermanos, los verdaderos creyentes.
los que tienen las evidencias bíblicas de haber pasado de muerte a vida, los que han experimentado en sí mismos un cambio de corazón, un nuevo nacimiento, los que han tenido una verdadera convicción de pecado y arrepentimiento, y los que han creído y confiado en Cristo verdaderamente. De ellos es esta doctrina. Somos salvos y para siempre salvos. ¿Me explico? Entonces no pensemos que estamos asegurando la salvación de los profesantes, de todos los profesantes, porque no es así. Como ya dije, esta doctrina da consuelo a los creyentes verdaderos y pone a temblar a los que ven algún problema en su propia experiencia de salvación, ¿no? Si no, es que yo no ando bien, no sé, creo que ando medio chueco, siempre me tropiezo y como dicen las canciones del mundo, no siempre caigo en los mismos errores. Si tu profesión de fe es así, pues tienes mucho de qué dudar, ¿no? Dios no te ha preservado del poder, no te ha liberado del poder dominante del pecado. Entonces, no es para ti esta doctrina. Tú tienes que buscar la salvación en Cristo. ¿Me explico, hermanos? Nadie malinterprete el punto en esta manera. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima ocasión trataremos con los textos que parecen indicar que la salvación se pierde y comentaremos cómo se interpretan y cómo deben ser entendidos. Entonces, oramos. Nuestro Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por tu maravillosa bondad. Gracias, Padre, que nos has dado una salvación segura y firme y eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, rogamos que tú obres en la mente, en el corazón, en la voluntad de todos aquellos que somos tus hijos, confirmándonos en tu camino, Señor, confirmando en cada uno de nosotros las evidencias de haber pasado de muerte a vida. No solamente una manifestación intelectual de creer en Cristo, pero que hemos experimentado en nuestra propia mente y nuestra propia alma, en nuestra propia voluntad, una liberación y un cambio que nos hace pensar que tú has obrado en nosotros una vida nueva, Señor. Pedimos que tú confirmes a los que están en ese proceso y que tú nos sigas consolando, Señor, a través de esta gran palabra, Señor. Somos indignos de todo el favor con el que tú has tratado con nuestras almas, Padre. Te bendecimos por darnos esa salvación tan preciosa y segura en tu Hijo Jesucristo, y te damos las gracias porque podemos caminar en medio de este mundo que está lleno de obstáculos, de problemas, de pruebas, de dificultades que nos asaltan a cada día. Pero de tu mano, Padre, podemos caminar y sabemos que llegaremos a la meta porque tú nos sostendrás, porque tú nos sustentas, porque tú nos fortaleces, porque tú no dejarás que falte nuestra fe, Señor. Ayúdanos a estar firmes y arraigados en tu Hijo Jesucristo. Y Padre, sea a ti todo el honor y gloria, Padre. Gracias por tu salvación. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.